Tenemos que irla dejando porque no quiero hacer esperar a nuestro invitado de hoy, que también es amigo de Noretza. Rompa para la cumpleañera del día de hoy. Y le damos la bienvenida porque además vamos a hablar de lo que implica todo esto que está ocurriendo en el Caribe desde el punto de vista político, de lo que puede suceder en las próximas horas. Bienvenido al doctor César Pérez Viva. Buenos días. Buenos días, mi querido amigo Enler García, hoy con esta gran festividad del cumpleaños de Noretza. Así que desde nuestro hogar, mi esposa y yo le hacemos llegar los parabienes a Noretza. Le deseamos que Dios le siga bendiciendo, dando larga vida, salud, para que pueda disfrutar la Venezuela nueva, libre y democrática que tenemos que construir juntos. Gracias, César. Para mí, imagínate tú qué emoción cuando me dijeron que tú eras el invitado hoy, yo estaba contentísima. Pero bueno, nosotros aquí súper contentos, estamos celebrando con un café mañanero el cumpleaños. Aquí estoy yo también con el mío, pero tu taza me encanta. Yo con agua, porque no puedo beber café. Ay, no sabes lo que se pierde. Un cafecito por la mañana. Imagina. Bueno, y como bien decía, y gracias de verdad. Por allí me grabaron a Max y Max me habló de mí, tan bello mi hermano. Sabes que, bueno, me desperté temprano y el primer mensaje que tenía era de Max. Hoy está Noretza de cumpleaños. ¡Ay, tan bello! Mira, César, bueno, la operación Lanza del Sur, inevitablemente tenemos que hablar que se pasó de la disuasión ya a lo que decía María Corina en la etapa decisiva. No se pudo persuadir Maduro con toda la presión que recibió por parte de Estados Unidos, y entonces a lo que el recurso que esperábamos pareciera que ya esté presente. ¿Qué opinas tú de esta decisión por parte del gobierno de Donald Trump? Bueno, el mundo y los venezolanos estamos a la expectativa de que la comunidad internacional y esta alianza que lidera Estados Unidos pongan por fin en cintura a esta camarilla usurpadora del poder que ha destruido la paz de Venezuela, que ha declarado la guerra a la sociedad civil venezolana y que nos ha producido una estampida humanitaria de más de 9 millones de seres humanos, nos ha asesinado centenares de personas y ha llevado a la cárcel a miles de personas en estos años. Tenemos casi 1,000 presos políticos en este momento. Entonces, que la administración Trump decida en serio ponerle freno a este personaje que es guapo cuando se trata de humillar al pueblo venezolano, es guapo cuando se trata de encarcelar y asesinar a la dirigencia democrática de Venezuela, pero que parece una mansa paloma hablando de paz cuando ve que tiene al frente un poder superior al que él usurpó, al que él ha tomado de manera arbitraria en estos años. De modo que los venezolanos estamos a la expectativa. Lo que deseamos es que Maduro se vaya, que Maduro y su banda criminal terminen de retirarse o los retiren del poder a los fines de que pueda establecerse el gobierno que el pueblo venezolano se dio las elecciones del 28 de julio. Porque siempre es importante recordar que estamos frente a un personaje y frente a un régimen que se robó unas elecciones, que usurparon el poder, con todo y el cinismo de Diosdado Cabello diciendo que ellos ganaron, cuestión que todos saben, incluidos los que están al lado de él, que no es cierto. Lo verdaderamente trascendente es que Maduro usurpa el poder, lo hace con la violencia, por las malas, como él lo dijo, y bueno, parece que no hay otro camino, por todos los acontecimientos que hemos visto, que lo desalojen por la fuerza del poder. No hay otro camino. Ojalá y le entre una luz y evite males mayores a nuestro país y se vaya, porque finalmente el mal mayor es que Maduro se quede. Estamos ante una tragedia, estamos frente a un problema muy grave, porque no se trata de cualquier cosa cuando hay de por medio opciones de orden militar, pero el mal mayor es la presencia de Maduro en el poder, es la presencia del narcotráfico tomando a Venezuela como una plataforma para inundar de drogas el mundo, es el hambre y la miseria de una nación que ya no tiene ni comida,
porque lamentablemente Maduro destruyó el salario, destruyó la economía, destruyó los servicios públicos y tiene a Venezuela, a todos los venezolanos, en una situación de precariedad realmente dramática. Mira, fíjate tú una cosa, y yo ayer pensaba justamente lo que tú acabas de decir, que Maduro insistía, es que ni por las buenas ni por las malas, pero viendo este despliegue y viendo la orden ya de Donald Trump de decir, bueno, vamos con este operativo que se llama Lanza del Sur, veíamos casi que llorando, suplicando paz, yo quiero paz, pero llama y vuelve a suplicarle a la comunidad internacional, César, y todo el mundo le da la espalda. Ahí Rusia lo que hace es un comunicadito medio tibio, diciendo, bueno, ojalá esto no escale, ojalá Estados Unidos respete el derecho internacional. Es lo único que ha salido en las últimas horas de Rusia. Cada vez está más solo. Bueno, pero es el resultado de la política exterior errada que lanzó Hugo Chávez, cuando en vez de ponerse a trabajar para mejorar las condiciones del pueblo venezolano, a mejorar las relaciones económicas, políticas, diplomáticas con el mundo occidental, ellos se declararon enemigos de Occidente. Y Hugo Chávez desde el primer día se metió en la cabeza que él iba a derrotar al imperio. Y entonces busca la alianza con Rusia, con China, sacando a Venezuela de su contexto geopolítico. Nosotros estamos ubicados al norte de Sudamérica, a pocas millas del sur de los Estados Unidos. Nuestra área de influencia es América Latina y Estados Unidos, nuestra área de relacionamiento. Entonces resulta que nos hicimos enemigos de todo el mundo en el continente. Chávez nos sacó de la Comunidad Andina de Naciones, lo cual generó una crisis con Colombia, trayendo como resultado inclusive la ruptura de relaciones diplomáticas, el cierre de la frontera, una cosa que los hombres como yo de frontera nunca habíamos visto en toda nuestra vida, tener que pasar por un camellón, por una trocha para poder visitar el vecino país. Y este es el resultado de una obsesión ideologizada, ¿verdad? Porque para Hugo Chávez todo el liderazgo político colombiano era la oligarquía y para él los buenos son los guerrilleros de la FARC, del ELN, y con ellos hizo el pacto y la alianza y se los trajo para Venezuela y convirtió a Venezuela precisamente en el paraíso de la guerrilla colombiana, que es, como todo el mundo lo sabe, una organización dedicada al narcotráfico. Entonces, este es el resultado de una política internacional absurda, totalmente fuera de la realidad de nuestra historia, de nuestra ubicación geográfica, de nuestra cultura, de nuestros intereses. Solo una obsesión enfermiza de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro ha traído esta situación que hoy tenemos. Y yo, obviamente, estoy como todo venezolano a la espera que Nicolás Maduro sea presentado en la Corte de Nueva York y se abra el camino para poder reconstruir el Estado de Derecho, reconstruir la institucionalidad y sobre todo reconstruir la familia, la economía y el bienestar del pueblo venezolano. Hablando de derecho, el Grupo IDEA se reunió en Miami en estas últimas horas y Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, propuso una declaración, la declaración de Miami, y el contenido tiene que ver incluso con que Edmundo González, dejar de decir que es un presidente electo, y él propone que es un presidente de hecho y de derecho, hablando de la parte de derecho que tú eres experto. Dice que fue acogida por todos, por unanimidad, esta propuesta de decir que él es el presidente constitucional de Venezuela. ¿Qué decir al respecto? Que tiene razón el presidente Pastrana. Edmundo González ganó las elecciones. Es el presidente de derecho, de hecho, que no está ejerciendo la función de presidente porque precisamente el señor Maduro, con toda la banda criminal que lo acompaña, usando las armas de la República y las armas paramilitares de la guerrilla colombiana, por ejemplo, está instalado en el poder y por lo tanto tiene que ser desalojado del poder. Porque si yo hoy me meto a tu casa, invado tu casa y llegan de por las buenas a decirme que me vaya, que esa no es tu casa, que tú estás usurpando una propiedad, obviamente que si no acepto los llamados que me hacen, pues va a llegar un día en que me van a sacar por la fuerza. Y eso es lo que está ocurriendo con Nicolás Maduro y con toda esta camarilla de personajes del socialismo del siglo XXI que de dirigencia política han derivado y han terminado como una banda criminal dedicada a negocios oscuros, dedicada a la violación de derechos humanos, dedicado a la extracción de oro, al saqueo de las finanzas públicas venezolanas,
Y no estoy hablando cuentos, estoy hablando de hechos concretos como el robo del dinero petrolero que encabezó Tarek El-Aissami. Y precisamente por ese conflicto con Maduro está desaparecido. Nadie sabe si está preso, si está guardado, si está en algún país del mundo árabe. Nadie sabe dónde está ese personaje, porque toda esa camarilla se dedicó fue al crimen, al delito, porque rompieron, destruyeron el Estado, la República, el Estado democrático, y eso hay que reconstruirla. Esa es una tarea impresionante que tenemos por delante, pero que con toda seguridad los venezolanos pueden tener la confianza de que contamos con los recursos humanos, con la voluntad política, con la unidad de la nación para acometer esta nueva etapa que va a comenzar, Dios mediante, pronto en Venezuela. Toda esta alegoría, todo este discurso de Diosdado Cabello, de Maduro, que ellos son la paz, que ellos solo con ellos se puede gobernar a Venezuela, va a quedar demostrado pronto que es todo lo contrario, que ellos han sido una tragedia, ellos han sido la destrucción, ellos han sido la pesadilla que Venezuela ha vivido durante este siglo. Mira, César, ¿cómo tomas tú, que sé que, y lo voy a decir de una manera muy coloquial, sé que el régimen te tiene hambre de hace mucho tiempo, que quisiera verte tras las rejas, quisiera atraparte, gracias a Dios estás a buen resguardo, pero ¿cómo tomas tú las constantes amenazas, sobre todo de Diosdado Cabello? Lo decía hace 2 noches, el miércoles en su programa de chisme, que bueno, se van a arrepentir y que ustedes no saben, Dios mío, querido, lo que le va a venir a todos si nos hacen hacer daño a nosotros, a la oposición de adentro y a la oposición de afuera. ¿Cómo lo tomas tú? Bueno, no, yo creo que hay que tomarlo en serio, porque estos son personajes acostumbrados a la violencia, son personajes vengadores, son personajes llenos de odio y además son personajes que no tienen escrúpulo a la hora de atacar y lo han demostrado a lo largo de todos estos años. De modo que obviamente para todos nosotros esta situación es muy delicada porque tenemos en riesgo la vida de nuestros presos políticos. Tenemos un grupo de dirigentes muy valiosos, de hombres y mujeres muy valiosos en toda Venezuela, y un personaje como Diosdado es capaz de atentar contra la vida de esos ciudadanos, no solo de manera directa, sino a través de toda su estructura criminal, porque lo que Maduro tiene es una estructura, lo que Maduro y Diosdado tienen es una estructura criminal. Han convertido lo que fue un partido político, el Partido Socialista, en un partido, en un grupo armado, en un grupo terrorista. Y yo quiero aprovechar este programa para hacerle un llamado a aquellas personas que de buena fe están en el Partido Socialista Único de Venezuela, en el PSUV, que han estado, digamos, apoyando lo que ellos consideran un proyecto político, para que no caigan en la tentación de atentar contra la vida de ningún ser humano venezolano, para que no acaten la instrucción que le está dando Diosdado Cabello a los dirigentes del PSUV en cada municipio de ir a buscar al dirigente opositor para matarlo, porque esa es la orden que tienen. He recibido información directa de mis colaboradores y aliados en muchos municipios de Venezuela, de que los propios dirigentes del PSUV le han comunicado a ellos que no van a acatar la orden de atentar contra la vida de sus vecinos, de sus compañeros. Han convertido esa estructura en una especie de red de sapos, de delatores. Entonces resulta que tenemos personas presas porque una activista del PSUV en un barrio, en una comunidad, leyó en un grupo del barrio un mensaje de WhatsApp criticando a Maduro, entonces están presos. Yo tengo 2 casos, 3 casos, por ejemplo, en mi estado natal, el estado Táchira, de 2 damas que están en el centro penitenciario de Occidente, en San Cristóbal, en Santana del Táchira, presos por denuncias de estos tipos de activistas. Entonces la última instrucción ya no es denunciarlos, es asesinarlos. Esa es la orden que Diosdado está dando, matar a dirigentes opositores en caso de que haya una operación ya efectiva de Estados Unidos sobre ellos, sobre los operadores de la camarilla usurpadora. Entonces, un llamado muy serio a todos esos personajes, a todos esos cuadros políticos, a que no se conviertan en criminales, porque obviamente mañana van a tener que responder por su comportamiento, porque todos están siendo observados. Nosotros, así como ellos nos tienen a nosotros marcados, seguidos, pues nosotros sabemos dónde están también ellos, sabemos quiénes son esos cuadros porque los conocemos. En cada municipio la gente se conoce,
La gente sabe quién es el dirigente opositor, de qué grupo político es, la gente sabe quiénes son los que han estado al frente del PSV, los que han estado o están en alcaldías. Entonces mandan a algunos alcaldes a hacer unos videos con el alcalde fusil en la mano, amenazando a su pueblo. En vez de aparecer el alcalde con una escoba barriendo que sea la basura de su municipio, los ponen a retratarse con un fusil para amenazar a su propia comunidad, porque esa amenaza, yo veía a un alcalde de un municipio de mi estado, él y 2 personas más con fusiles y un poco de señoras y señores de la alcaldía de ese municipio amenazando a los vecinos de ese municipio. Resulta es grave la denuncia, muy grave esa denuncia. Y tengo el video del alcalde del municipio Samuel Darío Maldonado del estado Táchira, por ejemplo. Lo que da es dolor ver a aquel señor con un fusil, en vez de estar atendiendo a su pueblo, viendo de qué manera provee agua, que no haya agua potable, viendo de qué manera puede llevar, aunque sea una pastilla para el hospital, para la medicatura, que no tiene medicina, lo está amenazando. Esos fusiles no son contra una supuesta operación militar, mucho menos contra una estructura militar del tamaño de la que tiene Estados Unidos. Esto es amenazando a los vecinos de que si van a celebrar la liberación del país, ellos van a atentar contra su vida. Pues bien, señores del PSUV, desde este espacio los llamo a que no caigan en la tentación de la violencia, que no caigan en la tentación o en la instrucción que les está dando Diosdado Cabello y Nicolás Maduro de atentar contra sus vecinos, contra sus amigos, porque finalmente en todos estos pueblos de Venezuela todos se conocen. Las familias se conocen por varias generaciones y constituye una aberración de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello pedirle a esos activistas del PSUV que atenten contra los vecinos, atenten contra los colaboradores que tiene la sociedad democrática en cada municipio, porque simplemente defienden el triunfo que obtuvimos el 28 de julio del 2024. Bueno, fíjate, Maduro decía que le pedía paz a Donald Trump, que no quería una guerra eterna. Mientras tanto, el canciller Iván Gil estaba hablando de que no hay un conflicto que desescalar, sino que viene una invasión para Venezuela. Y por su parte, Jorge Rodríguez decía que dicha invasión traería daños incalculables y hablaba de nuevo de la negociación. Sobre esta retórica que está usando el régimen, que están usando los capos de esta estructura criminal, ¿qué decirle? Porque esto es lo que ellos le venden a los pocos que lo continúan apoyando, que nos van a invadir a Venezuela, que lo que viene no es una extracción, sino es una invasión. En fin, me gustaría un mensaje para el pueblo venezolano que de alguna manera de repente puede tener solo acceso a esa información que ellos están generando y no a lo que realmente está sucediendo en el contexto y de las acciones para sacar a los narcoterroristas que tiene prevista Estados Unidos. Efectivamente, Norexa, ellos están usando todos los canales de comunicación interna a la cual nosotros no tenemos acceso, la radio, la televisión, las radios locales, para venderle a los venezolanos la idea de que Estados Unidos viene a apoderarse del país. Estados Unidos tiene como objetivo apoderarse del petróleo, poner un gobierno títere, los llaman ellos. No, en absoluto. Lo que va a venir para Venezuela es la liberación de la invasión que hemos tenido estos años. Venezuela es un país invadido por Cuba, que controla aeropuertos, que controla notarías, controla los cuarteles. Nosotros tenemos más de 80.000 cubanos dentro del territorio nacional. Una invasión totalmente coordinada y aceptada por Maduro, que la inició Hugo Chávez. Tenemos el país con más de 25.000 actores o 25.000 hombres del Ejército de Liberación Nacional y de la FARC de Colombia. O sea, Venezuela es un país invadido por la guerrilla colombiana, por Cuba, por Rusia, por Irán, que tiene bases, que tiene operativos dentro del país. Más bien nosotros lo que queremos es que nos liberen de esa opresión, porque esos agentes cubanos en Venezuela, esos agentes iraníes en Venezuela, estos actores de la guerrilla colombiana lo que hacen es oprimir al pueblo de Venezuela. Te lo digo con el conocimiento que tengo, por ejemplo,
de la región andina, donde está muy bien instalado el ELN, y yo cuando visito las comunidades me entero de los vecinos, cómo llega la guerrilla colombiana a obligar a los vecinos, por ejemplo, a hacer lo que tiene que hacer el gobierno, limpiar la carretera, o cómo llega la guerrilla colombiana a quitarle 4 o 5 cabezas de ganado a un productor agropecuario para sostener sus tropas dentro del territorio nacional. Entonces, estamos invadidos y lo que precisamente nosotros queremos es que el país se libere, porque por fortuna lo que ha planteado públicamente el gobierno de Estados Unidos es un juicio contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y varios agentes criminales. No es precisamente venir a ocupar el territorio, a poner un gobierno. El gobierno de Venezuela lo eligió el pueblo. Venezuela eligió a Edmundo González Urrutia presidente de la República, bajo el liderazgo, la conducción política de una gran dama llamada María Corina Machado. De modo que Venezuela decidió con su voto libremente cuál es el gobierno que quiere. Y estos personajes desconocieron la voluntad y la soberanía popular, ¿verdad? Declararon la guerra a la nación y la declararon con grupos armados en las calles asesinando gente el 28 y 29 de julio del año pasado. Entonces ahora uno escucha a Maduro, paz, paz. Bueno, ¿y por qué no se retira del poder? Si él quiere la paz, retírese, entregue el gobierno al que ganó las elecciones y evite que hayan daño. Jorge Rodríguez quiere que no haya ningún daño colateral en Venezuela. Retírense, acaten el mandato ciudadano y dejen de seguir matando al pueblo venezolano de hambre, de miseria, como lo están haciendo en este momento. Pero es que ellos le han dicho que no saben ni por la buena ni por la mala. Bueno, les tocará irse por la mala, porque por la buena ya lo intentamos sacar y no pudieron. Entonces tendrán que asumir las consecuencias. Bueno, porque y como se dice, por verdugo no pide clemencia, y tú lo sabes, César. Tú lo sabes. Y nosotros no somos un movimiento armado, nosotros somos una sociedad democrática pacífica. Nuestra lucha, toda la historia de quienes estamos aquí, de Edmundo González, de María Corina Machado, de todos los dirigentes que formamos el comando con Venezuela, no es precisamente, nos hemos caracterizado por haber hecho vida pública con armas, con terrorismo o con violencia. En cambio, la camarilla que encabeza en este momento Maduro y que fundó Hugo Chávez, la primera vez que aparecieron en la vida pública fue matando gente. ¿O es que se nos olvida el 4 de febrero de 1992, cuando Hugo Chávez asesinó a más de 100 personas por su ambición de instalarse en el poder? Y luego, ejerciendo el poder, han asesinado a todo aquel que ha salido con alguna determinación a ejercer una presión o a buscar un cambio político en Venezuela. Nosotros, por el contrario, los líderes democráticos, solo hemos recurrido al debate político, a la organización del pueblo, a la participación política como instrumento para poder lograr el cambio en Venezuela. Pero, repito, nos encontramos con una gente que no entiende sino el lenguaje de la violencia. Por eso nosotros estamos a la espera de que el señor Donald Trump capture a toda esta banda criminal y les haga justicia en los tribunales de su país, porque lamentablemente en nuestra Venezuela se destruyó la separación de poderes. No hubo un fiscal que defendiera a la nación, sino un fiscal cómplice de toda esta tragedia. No hubo un tribunal supremo que ejerciera el control de la ley, sino unos señores y señoras magistradas, entre comillas, que eran empleados subalternos de Cilia Flores y no magistrados de la República de Venezuela. Tampoco Fuerza Armada. Mucho menos. Esa fuerza en manos de Vladimir Padrino López perdió toda identidad y sin embargo ahí los tienes. Muchos de ellos hoy en día los buscan, los llaman para que vayan a sacarse la foto y hay muchos que se están quedando en los cuarteles porque no quieren acatar precisamente la instrucción de salir a la calle a atacar al pueblo de Venezuela. Estamos hablando de 176 en las mazmorras, 176 oficiales que han intentado cumplir con su juramento y los han secuestrado el régimen, los tiene torturándolos en las mazmorras. Y te voy a decir, ellos son mucho más agresivos aún con los militares que con nosotros. Sí, eso tenemos. Porque ellos saben que los militares tienen lo que nosotros no tenemos, que es la expertise y la capacidad de aplicarles a ellos la fuerza que ellos le aplican a la sociedad. Y como dicen, verdugo no pide clemencia. Como dice él. Mira, bueno, ellos intentaron, cuando hablan de invasión, recordemos que ellos intentaron fortalecerse, entre otras cosas. Hay un intercambio de humano con Venezuela, por ejemplo, en el caso de Cuba,
y regalarle parte de nuestra riqueza. Ellos entregaron la economía. Don Regalón, le entregaron la parte de que tiene que ver con notarías. Todo esto está en manos de los cubanos en Venezuela. Y ni hablar Margarita, poblada casi totalmente por gente de la Hezbollah, que además ni siquiera se quita la indumentaria y ni siquiera lo disimula. Pero decía Tuto Quiroga, precisamente en este 10º aniversario de IDEA, que lo vi con mucha atención, me parece muy bien cada análisis, y además la solidaridad del mundo democrático, de la región, no solo de aquí, sino también de toda Iberoamérica, porque veíamos al señor Aznar también presente en este evento de IDEA. Y hablaba Tuto Quiroga del comienzo al fin. En estos días me decía, no, ya estamos en el fin, entre noviembre y diciembre, de las 3 tiranías trogloditas totalitarias de los 3 piratas del Caribe. Él dice que con todo esto que ocurra en Venezuela, de una vez efecto dominó con Nicaragua, con Cuba, y darle un tate quieto al mismo Gustavo Petro. Bueno, ojalá, efectivamente, Venezuela ha sido el soporte de estas dictaduras, el soporte económico. Hugo Chávez le regaló el petróleo venezolano a Fidel Castro durante años. Y no es que se lo regaló, es que Fidel era el jefe político y militar de Chávez, y por lo tanto le sacaba el petróleo. Usted escucha a estos señores de la revolución decir, no, es que Estados Unidos viene por nuestro petróleo. Perdóname. Desde que se inició la industria petrolera en Venezuela, Estados Unidos ha tenido empresas, asociaciones con Venezuela y han pagado el petróleo que le hemos vendido. En cambio, Chávez le regalaba, le entregaba nuestro petróleo. No solo se lo entregaba a Cuba, sino que hizo demagogia en todo el Caribe y en todas partes, regalando el petróleo, y obviamente no tenía dinero y no había dinero para nosotros tener con qué cubrir las necesidades del pueblo venezolano. Además de eso, le hipotecó la República a Rusia y a China. Le entregó a China a Rusia más de 80.000 millones de dólares de nuestro petróleo para comprarle la chatarra militar que ahorita no le sirve para nada, y que ahorita el propio Putin le manda a decir, nosotros no nos vamos a involucrar en el conflicto en Venezuela. Entonces, toda esa plata se perdió. Todos esos miles de millones de dólares. ¿Qué hubiésemos hecho si en vez de haber comprado toda esa chatarra rusa hubiésemos por fin hecho los buenos hospitales, mejores hospitales, hubiésemos hecho los ferrocarriles, mejores vías de penetración, mejores sistemas de agua en Venezuela? Toda esa plata se perdió, se la llevó Rusia, la otra parte se la robaron todo el entorno de Chávez y de Maduro, que están ricos, llenos de millones de dólares afuera, mientras que el país y la mayoría venezolana tiene $1 de salario al mes. Ese es el resultado del socialismo del siglo XXI. Ese es el resultado de la llamada revolución, que es lo que ha generado, repito, esta tragedia. Dios quiera que pronto podamos iniciar la reconstrucción, porque se cumpla finalmente la decisión del pueblo venezolano de sacar a Maduro del poder, porque eso fue lo que decidió Venezuela el 28 de julio del 2024. Maduro, te vas fuera de Miraflores, y él está allí por la fuerza, y será por la fuerza entonces que lo saque. Que no se nos olvide eso. Y a propósito de que sea pronto, vea lo que estoy leyendo con información de hoy. Comité noruego, María Corina Machado viajará a Oslo para recibir el Nobel de la Paz. Esto entiendo que es el 10 de diciembre, dicen. Es un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio, dijo a la televisión pública noruega el líder del Comité Nobel, Jørgen Van Fridnes. Y además, ya días atrás habíamos leído cómo el propio presidente Daniel Noboa de Ecuador dijo, yo acompañaré a María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz. Son señales. ¿Qué está pasando, César? Hay señales que indican que ya para el 10 de diciembre ya esto está resuelto, ¿o qué? Ya no será un viaje peligroso. Ya no será tan peligroso, cuéntanos. Bueno, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Yo no soy tampoco tan dado a crear situaciones hasta que no estén consolidadas, porque todos estos procesos no son así automáticos. Y yo quiero que seamos en eso muy comedidos, ¿verdad? Y somos cautos, nosotros en este canal decimos muy cautos, pero bueno. No, pero sobre todo por los venezolanos que nos están viendo, porque cuando yo le digo es mañana, anoche yo hablaba con personas cercanas, no, esta noche van a intentar, van a
a sacar a Maduro de Miraflores y se lo van a llevar para Nueva York a la corte. Yo le decía, mira, no le pongamos día, no le pongamos hora, no le pongamos tiempo de duración a este tipo de procesos porque son muy complejos. Obviamente que la determinación y la decisión de María Corina Machado es ir a Oslo el día 10 de diciembre. Ella quiere estar allá el 10 de diciembre. Tiene la voluntad de hacerlo. Y como lo dice el vocero del Comité Noruego, es un viaje riesgoso porque puede darse ese viaje en medio de una situación de confrontación, de grupos terroristas que atenten contra su integridad física, de modo que obviamente María Corina, que es una mujer inteligente, que además tiene buenos asesores en materia de seguridad, tomará las medidas para que su salida del territorio nacional y su viaje hasta Noruega pueda darse en circunstancias que garanticen su seguridad. Ojalá y ya ese día Maduro esté presentado ante la Corte de Nueva York, que es lo que deseamos todos, que se presente ante la justicia, ya que no hubo Tribunal Supremo en Venezuela que lo juzgara, porque todo lo controlaron políticamente, porque no hubo manera de que ninguna acción contra el abuso de poder desde el 2000, que inició Hugo Chávez, fuera atendido por el tribunal. Yo fui uno de los venezolanos como diputado que intenté por lo menos 8 o 10 demandas en el Tribunal Supremo y ni siquiera eran admitidas, ninguna resuelta. Demanda de nulidad contra la ley del Banco Central, contra la ley de la Fuerza Armada, contra la ley del Tribunal Supremo de Justicia, contra actos del poder público violador de derechos humanos, todos esos recursos, para hablar de los que yo hice, que soy apenas un actor de miles de recursos que fueron a los tribunales, y esa justicia subordinada, vasalla de la dictadura, hoy en día está pagando los resultados, y eso, la única manera es que obviamente una justicia que no sea controlada políticamente por la cúpula usurpadora le pueda establecer claramente los delitos, porque hay suficiente documentación acumulada a lo largo de estos años para demostrar los graves crímenes que personajes como Maduro y Diosdado han cometido contra Venezuela, contra la humanidad, contra la nación, como contra los hombres y mujeres de nuestra patria y contra las riquezas de Venezuela. Bueno, gracias César, gracias por estar con nosotros en un día tan especial, que además es el cumpleaños de Noretza. Bueno, Noretza, espero que me invites al centenario, cuando yo llegue a 100, a ver. Bueno, Dios te oiga, y gracias a ti y a tu esposa tan bellos, como siempre, tan amables y tan pendientes.